Bueno, continuamos. En el tiempo que, en mi caso muy personal, yo me ubicaron ahí en ese sitio y la verdad que para mí fue una experiencia bastante bonita. Tuve, pues no sé, tuve muy buenos compañeros de trabajo, no sé, estaba muy joven yo y muy, pues para mí fue no fue un, no sé, no lo vi como un sacrificio, no, lo vi como ya una nueva oportunidad. Empezaba a trabajar, empezaba a ganar dinero, qué sé yo, pues nada. Y entonces ahí, pues, nos reuníamos, yo era militante de la UJC, y nos reuníamos todos los meses. Había que, ay, ¿cómo era que se llamaba eso? Había que te daban unos periódicos, como especie de, ay, ¿cómo era que se llamaba eso? Uf, no me acuerdo. Te daban como especie de un periódico que lo bajaban, por la misma organización, bajaban eso, hay un de estos de estudio, no me acuerdo ahora, se llamaba, hoy hay tal cosa de estudio, ahora no me recuerdo cómo era la palabra. Sé que había, nos reuníamos una vez al mes. Se hacía el análisis de las finanzas, había que pagar, había que no sé cuánto. Bueno, te iban aumentando la cuota, ya cuando eres trabajador, pues no es la cuota de estudiante. Y entonces, pues nada, había que pagar o había uno que llevaba las finanzas, había que decir. Muchas veces nos decían que por qué no adelantábamos y pagábamos trimestralmente para ir adelantando la cuota y llevar y hacer el ingreso y tal, y qué sé yo, porque el comité de base se llamaba, eh, comité de base le llamaban a, por ejemplo, si estábamos en un hospital, para poner un ejemplo, el comité de base del hospital tal, ya entregó las finanzas y tal, y era como una competencia, como especie de una competencia, y había que aplaudir y todas esas cosas. Ay, el comité de base de tal, pues ya entregó las finanzas del mes, igual que el sindicato. El sindicato, apenas empezaba el año, te empezaban a decir que si querías pagar ya el año completo. Y entonces a veces yo pues me molestaba y yo decía, no, el año completo no, te puedo pagar un trimestre. Pues bueno, bien, un trimestre, el primer trimestre, pa. Y entonces ahí te metían el sindicato también hacía reuniones todos los meses, se hacían reuniones del sindicato y explicaban y cuál salió el mejor trabajador del mes, porque el otro, porque hizo más horas voluntarias, porque hizo más trabajo de esto, lo otro, qué sé yo. Y el sindicato también era una reunión mensual. Había reuniones por donde quiera. El sindicato hacía sus reuniones también, qué sé yo, y hacían sus cosas. Y entonces, pues la UJC, pues era el comité de base. Y entonces, había unas reuniones que se llaman, hoy hay tal de estudio, ahora me matan y no me acuerdo cómo era que se llamaba. Pues nada, y ahí, y después había otra reunión que era también para el análisis de las finanzas, de las cosas. Te daban unos panfletos así, unos periodicones así grandes circulaban nada más a través de la organización esa. Y entonces, pues nada, la reunión era quedarnos después del horario de trabajo y leer el panfleto ese a ver, fulana, lee tú, hoy te toca leer a ti. Entonces, pues nada, había que leer aquello, que todo era, alrededor de la política. Había que leer aquello y entonces, después, pues cada cual opinar sobre aquello, decir su opinión y sus cosas, opinión que tenía que redundar alrededor de ese tema que se había hablado, no, tampoco sin salirse demasiado. Entonces, pues nada, esa era la función de la UJC también, hasta que llegabas a los 30 años. A los 30 años, pues te proponen pasar al PCC. Yo al PCC no milité nunca, porque cuando llegué a los 30 años, justamente mi hija tenía 2 años y algo, y mi madre falleció en esa época también, cuando yo tenía 30 años, cuando mi madre falleció. Entonces, había estado enferma anterior y todas esas cosas, y entonces, pues yo siempre que me lo proponían, siempre que me decían, oye, ya estás al cumplir los 30 años, tenemos que ir preparando para irte haciendo el proceso, para pasar al partido y tal. Yo siempre decía, no, ahora mismo no,
porque yo no puedo quedarme en reuniones fuera del horario de trabajo y todas estas cosas, porque bueno, porque tengo mi niña pequeña, mi mamá está enferma, tengo muchas cosas pendientes y no, ahora mismo no me siento capacitada para, claro, me miraban un poco torcido, pero bueno, lo entendieron. Cuando llegué a los 30 años, te dan baja natural, le llaman ellos, te dan baja natural, ya no puedes estar militando en la UJC porque ya no tienes edad, es hasta los 30 años. Entonces me dieron baja natural y me dejaron pendiente para hacerme el proceso del partido cuando saliera de mi situación, de la enfermedad de mi mamá y tal, y qué sé yo. Pero yo lo fui alargando y nunca lo acepté, no milité más en el partido, no milité. Que no critico a los que hayan militado, porque bueno, era una forma de vida, era como algo prácticamente natural. En los centros de trabajo, pues había un comité, a ver, la juventud era comité de base y el partido, un núcleo del partido se le llamaba. Un núcleo del partido tenía que haber en cada centro de trabajo, eso era fijo. En todos los centros de trabajo, por muy chiquitico que fuera, tenía que existir un núcleo del partido. ¿Por qué? Porque el partido en Cuba es el que tiene el poder. En ningún centro de trabajo, ninguno, se movía nada si no era aprobado por el núcleo del partido. El núcleo del partido tenía igual no sé cómo era, si era un presidente, un jefe, otro que llevaba las finanzas, otro que llevaba no sé cuánto, un núcleo se le llamaba, un núcleo con X cantidad, 2 o 3 personas ahí que eran las que dirigían eso, aparte de todos los militantes, del grupo de militantes que había. Había ciertos puestos de trabajo que no se podían ocupar si no eras militante del partido. Había ciertos puntos vulnerables que no. Si no eras militante del partido no podías acceder aunque tuvieras todos los conocimientos, tuvieras una buena actitud, tuvieras buena disciplina, fueras disciplinada, puntual, todas esas cosas, si no eras militante del partido no podías entrar. Entonces, pues, pero bueno, era lo natural, lo normal, y entonces, pues yo hasta ahí llegué, hasta los 30 años, y ya de ahí para adelante no milité más nada, pero era lo normal. Había que, pues nada, estaba limitada hasta cierto punto en Cuba en esa época, los ascensos en los trabajos eran, entrabas a lo mejor como en una plaza técnica, después te iban proponiendo, podías ser jefe de un departamento, podías ser jefe de una sección, podías ser jefa de acceder a una subdirección, a esto, que el otro, podías ir, había escalones para que te iban escalando según que yo hallo eso también lo hallo muy bien, porque casi todas las personas entraban desde abajo, iban escalando, los iban haciendo propuestas, según se iba jubilando el que estaba más arriba, pues lo iban escalando y por tu preparación, porque si ya empezabas desde abajo, pues te conocías el trabajo desde abajo, ibas escalando y podías ir haciendo, pero ya llegaba un nivel que ya de ahí no podías pasar si no eras militante del partido. Entonces, pues nada, yo hasta esos niveles no pude acceder nunca, porque yo militante del partido, pues no fui nunca. Entonces, pues nada, continuamos en el próximo con mi historia de Cuba y de Albacete.